ingresar. Muy bien, buenas tardes con todos. Vamos a continuar con esta capacitación del curso de Excel avanzado. En esta ocasión vamos a continuar con el ejercicio que hicimos en la clase de ayer, en la clase presencial del martes. Les he compartido este archivo en el WhatsApp. El archivo compartido está como solución, sesión 4. Ya, aquí te aparece solución sesión 4. Ese es el que he compartido en el WhatsApp para que lo puedan abrir y aquellos que podamos continuar trabajando. Recuerdan que hemos utilizado nuestra guía del tema 4 el día de ayer y vamos a lograr completar. ¿Ingresaste, Pechi? ¿Ingresaste, Pechi? Bien, voy a ubicarme en la guía del tema 4 para poder hacer un recuento breve de lo que hemos logrado desarrollar. En el link está. En el chat, ahí está. Ah, mi audio. Esto es lo que hemos iniciado en la clase de ayer. Sesión 4, rangos dinámicos y gráficos dinámicos. Es decir, hemos empleado la función desref. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que desref nos da una bastante facilidad para poder acceder a información, que inclusive se utiliza con coincidir e índice. Pero índice te devuelve un solo valor. Coincidir también devuelve un solo valor, pero desref tiene la capacidad de devolver más de un valor, y eso es lo que llegamos a analizar. Nos habíamos quedado en su guía en la parte de rangos dinámicos con desref. Aquí habíamos creado ya los 3 rangos dinámicos. Vamos a observar que los rangos dinámicos han sido creados. Por ejemplo, recalco, este archivo que tienen en pantalla que estoy compartiendo, se los he subido al grupo de WhatsApp con la parte desarrollada. Si no asististe a la clase de ayer, igual el archivo está compartido para que podamos completarlo. ¿Qué es lo que faltaba completar? Por ejemplo, este reporte, que también queda por completar, realizar este gráfico. Por acá hay una área donde vamos a trazar un gráfico, pero este es un gráfico que va a tener la forma o la modalidad de dinámico. Este gráfico dinámico, recalco una vez más, no es basado en una tabla dinámica, ¿de acuerdo? No es basado en una tabla dinámica. Este gráfico dinámico está basado en los rangos dinámicos que hemos creado. Vamos a ubicarnos en la ficha fórmulas. Bien, nos ubicamos en la ficha fórmulas y de la ficha fórmulas vas a hacer clic en administrador de nombres. Aquí en administrador de nombres nos vamos a dar cuenta que tenemos 4 rangos. Uno que es fijo, el de mes, y los otros son dinámicos. Los otros rangos son variables, dinámicos. Por eso el valor aparece entre llaves, con puntos suspensivos. Debido a que se ha utilizado la función desref, las que nos da la capacidad de crear un rango dinámico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este momento nos ha permitido crear un rango dinámico. Voy a cerrar nuevamente esta ventanita. En función a la cantidad de meses. Por ejemplo, 8 meses. ¿Y por qué? Porque acá tenemos una celda donde indicamos cuántos meses son. Muestro nuevamente el administrador de nombres. Elijo, por ejemplo, gastos. Hago doble clic en el nombre de gastos. Nos aparece
la ventana editar nombre, de la cual vamos a indicar, se refiere a, vamos a hacer un clic por aquí, por este lado, un clic, no vamos a cambiar nada, solo clic. Observa, movemos un poquito esta ventana, observa, está resaltando hasta agosto. Efectivamente, resalta hasta agosto, pero aquí indicamos 8 meses. Por ello, así es el rango. Lo voy a cerrar. Esta ventanita también la cierro. Y aquí voy a indicar, por ejemplo, total de meses 6, nada más. Ojo, solo cambio la celda J18. 6 meses. Vamos a abrir nuevamente la ficha fórmulas y nuevamente administrador de nombres. Y elegimos gastos también, doble clic o modificar, es lo mismo. Y ahora volvemos a hacer clic en se refiere a, hacemos un clic y observa. Con tan solo esta celda que le hemos vinculado nos está indicando cuántos filas o cuántos registros son los que se consideran. Aquí es 6 y efectivamente está resaltando 6. Porque justo esta celda está enfocada aquí. Aquí la tenemos en la fórmula siguiente. Ahí está, ventas de J18. Entonces te das cuenta que dentro del rango se refiere a, ahí está apareciendo el total de meses que es 6. Y eso es lo que nos está garantizando que nuestra pantalla, nuestro rango, ¿no? En nuestra pantalla se vea el rango dinámico. Ahí tenemos una forma de crear un rango dinámico. Bien, ya hemos definido entonces nuestro rango dinámico. Y así con otros, no solo con gastos. Voy a elegir ventas, doble clic en ventas. Hago clic en se refiere a. Ahora hago clic en se refiere a. Y me muestra las ventas también de los 6 primeros meses, porque eso indiqué en la celda J18. De cuántos meses son los que estamos considerando. Muy bien. Así tenemos entonces un rango dinámico. Vamos a cerrar la ventanita de editar nombre. También la ventana de administrador de nombre la cerramos porque ya hemos completado. En función a esos 3 rangos, vamos a crear un gráfico dinámico, que es la siguiente parte. El 4.3, gráfico dinámico con Desref. Aquí está resaltando, ¿no? De que no nos referimos a un gráfico a partir de una tabla dinámica, sino a partir de una lista cuya longitud varíe. Por eso, si en un mismo gráfico queremos ver los n últimos días de un valor de bolsa, ya se podría utilizar Desref. Para crear un rango dinámico usaremos la función de Excel, ¿sí? Esto es lo que nos indica cómo crear un rango dinámico que ya lo hemos realizado, lo hemos efectuado. Entonces, ahora vamos a proceder a desarrollar el ejercicio de aplicación 17. Continuando con el mismo libro y la misma hoja ventas. En el área inferior, al texto, trabajo, gráfico lineal, ventas y gastos hasta un mes se creará un gráfico lineal para visualizar las ventas y los gastos durante los primeros meses. Bien, un gráfico dinámico durante los gastos para visualizar las ventas y los gastos durante los primeros meses, tal como se aprecia en la siguiente imagen. Entonces empezamos seleccionando las columnas meses, ventas y gastos de los datos principales. Ha obtenido lo siguiente. Vamos a seleccionar B4 a C4 y luego E4, perdón, de B4 a C16 y luego de E4 a E16.
Aquí me piden, ¿no? Que seleccionemos las columnas meses, ventas y gastos de los datos principales. Ahí ya tenemos seleccionado. No olviden que el primer rango se selecciona de una manera normal. Clic, arrastramos hasta seleccionar la celda final. Luego vamos a seleccionar el otro rango. Pero ventas debe mantenerse seleccionado. Entonces, para mantener un segundo o para seleccionar un segundo rango, presionas la tecla Control. Y seguidamente, sin soltar Control, seguidamente seleccionas el otro rango. Clic y arrastramos con el mouse para seleccionar lo que sigue. Listos. Y ahora nos ubicamos en la ficha Insertar. Desplegamos gráficos de tipo columnas o barras aparecen. En este caso vamos a optar por el gráfico, a ver, me indicaron un gráfico lineal, ¿sí? Gráfico lineal, ¿de acuerdo? Listo. Entonces vamos aquí a lineal y este tipo. Líneas, el primero. Líneas en 2D. Creamos y ahí tenemos nuestro gráfico. Este es el gráfico predeterminado que se ha creado. Pero ojo, este gráfico es de los 12 meses. Sí, pero aquí el gráfico al final lo vamos a analizar y actualizar para que únicamente coja 6 meses. Coja únicamente 6 meses. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Vuelve a repetir el gráfico, profesor. Bien, voy a eliminar el gráfico. Selecciona nuevamente. Vamos a seleccionar nuestro rango de datos. Nos ubicamos en la celda B4 hasta la celda C16. Listo. Ahí hemos seleccionado el primer rango. Falta seleccionar otro rango. ¿Cuál es el otro rango que debemos de seleccionar? Gastos. Ya, vamos a seleccionar gastos. Pero en este caso, debe quedar resaltado lo anterior. No se debe de eliminar el resaltado anterior. Tenemos que añadir también gastos. Ambos deben estar seleccionados. Entonces, si queremos seleccionar otro rango sin que el anterior se desactive, presionas la tecla Control, no la soltemos todavía, y desde la celda E4 seleccionamos. Hacemos clic en E4 y movemos hacia abajo hasta llegar a E16. De E4 a E16. Bien, ¿lo lograron hacer? ¿Lograron seleccionar? Y luego de ello, vamos a compartir nuevamente el link de la asistencia. Listo, ahí está el link de la asistencia. Muy bien. Listo, entonces ya tenemos seleccionados los dos rangos. Ahora pasamos a la ficha Insertar y vamos a elegir los gráficos de tipo lineal. Y en este caso vamos a ubicar el primer tipo de gráfico lineal, 2D. Línea 2D, el primero. Hacemos un clic. Ya, hacemos un clic.
Listo. Ya tenemos nuestro gráfico, pero es estático. No es dinámico. El gráfico dinámico es que automáticamente varíe según la cantidad de meses que yo deseo que pueda graficar. Muy bien, ya tenemos entonces ahí lo siguiente. ¿Cómo hacemos cuando ya tenemos el gráfico dinámico, el gráfico estático? Y ojo, tenemos también nuestros rangos, entonces hay que colocar los rangos dinámicos al gráfico. El gráfico está seleccionado. Ahora vas a elegir la ficha diseño de gráfico y el botón, el comando seleccionar datos. Ya vamos a seleccionar datos. Podemos decir, los datos ya están seleccionados, por eso el gráfico aparece, pero vamos a nuevamente seleccionar para editarlos. Entonces, procedemos a hacer clic en seleccionar datos y de la ventanita nos damos cuenta que resalta todos los valores, todos. Porque en un principio hemos seleccionado todas las filas. Pero ahora vamos a editar. Por ejemplo, aquí en ventas y en gastos, en ambos. Primero vamos a ubicarnos en ventas. Nos ubicamos en ventas y presionamos el botón modificar. Elige ventas y luego clic en modificar. Hacemos clic en el botón modificar. Y aquí nos aparecen los valores de la serie. ¿Listo? Ahí nos aparecen los valores de la serie. Si tú deseas seguir la guía, observa que aquí nos está apareciendo también. Y en valores de la serie es donde tenemos que cambiar. Aquí tenemos que colocar el nombre del rango. No se borra todo. No se borra todo. ¿Ya? No se va a borrar todo. Simplemente se agrega después del signo de admiración. Es decir, después del signo de admiración, desde donde empieza C5, desde ahí, en la guía, por ejemplo, nos muestra este archivo. Entonces vamos ahora a hacer clic. Dejamos ventas y también escribimos ventas. Porque ventas es el rango. Presionamos ahora el botón aceptar. No olviden esta parte, hasta el signo de admiración se deja. Después del signo de admiración, eso se cambia. Y agregamos el nombre del rango, que es ventas. Le damos a aceptar. Listo. Nuevamente selecciono ventas. Clic en modificar. Y por acá, miren, aquí hay algo que sucede. Cuando uno ya le cambia el nombre, luego aparece el nombre del archivo. Observa. Aparece ya el nombre del archivo, pero date cuenta aquí, observa estando aquí, aparece resaltado los elementos. Ahí nos está apareciendo resaltado. Listo. Ahí nos está apareciendo resaltados. Y le damos a aceptar. Seleccionamos ahora la segunda serie. Gastos. Presionamos el botón modificar. Hagámosle un clic al botón modificar. Y aquí en ventas también nos aparece lo siguiente. Después del signo de admiración, vamos a cambiar. Listo. Aquí entonces vamos a escribir gastos. Escribimos gastos. Y hacemos clic en aceptar nuevamente. Ya está, ya tenemos los dos. Observa. Observa la figura del gráfico. Cambió. ¿Hasta dónde coge? Hasta junio. Listo. Está cogiendo automáticamente. Los meses cogen automáticamente. Le doy a aceptar. Ahora cambio aquí la cantidad de meses. Aquí cambio la cantidad de meses. Voy a escribir 8. Enter. Y observas que automáticamente
el gráfico es dinámico. ¿Por qué? Porque enviando un valor, si yo deseo personalizo de 4 meses y ahí sale el gráfico para 4 meses. Para 10 meses nos aparece hasta octubre. Para 8 meses aparecería hasta agosto. ¿De acuerdo? Hola, ¿me entendieron? No me sale ese. Pues es que está con el celular y está con PC, ¿no? Por eso se refleja el eco. ¿Qué parte de la que no le sale? El gráfico sí le salió el gráfico inicial. No, el gráfico no me sale. ¿Sale vacío? ¿Sale esto vacío en blanco? ¿O no? Pregunto, cuando ustedes seleccionaron, a veces uno selecciona los rangos y cuando grafica esto sale en blanco, no sale aquí nada. ¿Por qué? Porque no ha seleccionado bien los datos. Por eso, si sale en blanco, no ha seleccionado nada. Si sale en blanco, esta área del gráfico no ha seleccionado nada. Gráfico, O pero no ha no está selec- como el ejemplo. Ah, entonces ha seleccionado mal los datos, el rango. A ver, miren. Voy a eliminar el gráfico. Si yo selecciono, por ejemplo, miren, selecciono, a ver, vamos a chequear. Bueno, aquí sí me vuelve a salir, sí me aparece. De repente me equivoco, selecciono de más, no sé, en fin. A ver, por ahí he seleccionado de Estoy más. haciendo el proceso. Me sigue apareciendo. Primero seleccionen normal. Ahora, ten cuidado que de repente tienen seleccionado una celda de más. Si de repente tengo una celda adicional, una celda de más, aquí sí no me saldría nada. ¿Ve? Todo depende de que selecciones correctamente la información. Seleccionemos correctamente la información. O si no, a ver, apliquemos lo siguiente. A ver, a los que no les salía nada, seleccionen el rango así nada más. Primero, de B4 a C16. Vamos a ver si podemos darle funcionalidad a esta parte. A ver si coge. Seleccionen entonces de B4 a C16. Primero esas dos columnas. Luego vas a insertar. Eliges gráfico lineal y aquí sale uno nada más. Muy bien, aquí tenemos uno. Ahora nos ubicamos en la ficha. Ya, ahora nos vamos a ubicar en la ficha diseño de gráfico y elige seleccionar datos. Presionamos seleccionar datos y aquí en entrada de leyenda, en entrada, vamos a seleccionar el botón agregar. En nombre de serie, este sería la serie, ventas de 4. Y en valores, estos serían los valores. Perdón. Había un dato mal, voy a borrar y lo agrego. Y listo. Ahí nos aparece el gráfico. El detalle está que en los meses, uy, se han generado estos números. Sale cambiado, sale diverso. De preferencia, les solicito que seleccionen bien los datos.
A ver, una vez más, seleccionamos de B4 a C16. De B4 a C16. A ver, los que están siguiendo. De B4 a C16. Listo, solamente de B4 a C16. Y luego presiona Control una vez y no sueltes, presiona Control. Ahora, pero señala bien la celda E4. Mientras no señales la celda E4, no hagas clic. Y si ya hemos seleccionado bien, señalado bien la celda E4, recién clic y arrastramos. Ojo, que no selecciones de más, porque de repente seleccionas de más y eso va a dificultar. Selecciona solo hasta la fila 16, no hay que exceder la selección. Solo hasta la fila 16. Y luego elegimos insertar y el gráfico en 2D. Aquí sí nos está apareciendo ya el gráfico. ¿Llegó a aparecerle a alguien el gráfico? No, no, profesor. La computadora que está usando no tiene Zoom, ¿no? ¿O sí? No. Mm, ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Sí, profesor. Miren, vamos a seguir y luego pueden volver a revisar el video que se va a compartir, ¿de acuerdo? Bien. Bien, ahora lo siguiente, vamos a editar el gráfico. Para editar el gráfico, entonces, presionamos el botón seleccionar datos, les indiqué. Y aquí en ventas vamos a seleccionar. Nos damos cuenta que aquí en la vista de la hoja de Excel está resaltando todos los meses, pero vamos a hacerlo dinámico el gráfico. Entonces vamos a seleccionar ventas y luego clic en modificar. Ventas y clic en modificar. Y de la ventanita que muestra, ahí nos está apareciendo entonces el nombre de la serie. Ahora, los valores de la serie. Hay que borrar desde el dólar nada más. El signo de admiración queda ahí. Hay que dejar el signo de admiración. Y aquí a la derecha no vamos a seleccionar rangos, sino vamos a escribir el nombre. El rango se llama ventas. Ojo, las ventas son estos datos, así ve. Son estos datos las ventas, que pueden variar, aumentan o varían según los meses que elegimos. Le doy a aceptar. Nuevamente hago lo mismo, pero con el nombre gastos. Elijo gastos y hago clic en modificar también. Clic en modificar. Y en modificar serie, también valores de la serie, valores de la serie. Vamos a borrar después del signo de admiración, todo el rango. Borramos todo el rango y aquí colocamos el otro rango, gastos. Es el nombre que le dimos. Le damos a aceptar. Y te das cuenta que el gráfico queda dinámico. Aquí está, ¿ve? Cambiamos a 6 meses, cambiamos a 6. Le damos Enter y solamente grafica hasta junio. Y así tenemos un gráfico dinámico. Muy bien. Listo. Ese es el gráfico dinámico. Ojo que aquí en la guía también te aparece el gráfico. Ahora vamos a usar la función indirecto. ¿Y para qué se usa la función indirecto? Por ejemplo, nos indica lo siguiente la teoría. Devuelve la referencia especificada por una cadena de texto. Las referencias se evalúan de inmediato para presentar su contenido. Es decir, hay que usar indirecto cuando desee cambiar la referencia a una celda en una fórmula sin cambiar la fórmula. Por ejemplo, podemos tener una fórmula
y esa fórmula use una celda que está en otra celda. Entonces la fórmula no la cambiamos, sino la otra celda, la referencia de la otra celda se cambia. Esto nos ayuda a poder referenciar inclusive diferentes hojas y analizarlas en una única hoja de una forma más visual. Bueno, parece complejo, pero no lo es tanto y nos va a servir de mucha utilidad. Miren, la función indirecto trabaja así. Referencia, punto y coma, y luego A1. ¿Y a qué se refiere? Referencia es el parámetro obligatorio. Referencia a una celda que contiene una referencia de estilo A1. Una referencia de estilo R1C1, un nombre definido como una referencia o una referencia de celda como una cadena de texto. Por ejemplo, vamos aquí a Excel. Nos podemos ubicar aquí en la siguiente celda y aquí podemos escribir, observa. Miren, ubíquense en H28. Ubíquense en la celda H28. Y ahí vas a colocar igual y vamos a colocar C28. Igual C28. Y nos está apareciendo a ver un segundito para ver indirecto. Ya, listo. Vamos a trabajarlo así. Gracias. Bien, vamos a desplegar, por favor, aquí desplegamos un mes, febrero, y mes inicial, febrero, y mes final, mayo. Vamos a desplegar mes inicial, febrero, y mes final, mayo. Por ejemplo, febrero, ¿en qué celda se encuentra? Febrero se encuentra en la celda B6. Febrero se encuentra en la celda B6. Entonces, aquí a la derecha vamos a colocar la celda B6. Le escribimos como texto nada más, B6. Ahí colocamos entonces B6 en esta celda y vamos a ubicarnos a la derecha y aquí vamos a colocar índice. Perdón, indirecto. Devuelve una referencia especificada y en indirecto vamos a pasarle el parámetro ref, este que está en la celda H28. Entonces quiere decir que el parámetro ref debe representar una referencia. H28 es una referencia. Aquí en H28 he colocado lo que es la celda B6. Le voy a dar Enter y me va a devolver febrero. ¿Por qué? Porque en B6, vamos a ver B6, nos encontramos con febrero. En el siguiente, por ejemplo, mayo. Mayo se encuentra en B9. Entonces escribo la referencia B9. Y aquí, indirecto, y le agrego B9. Indirecto, paréntesis, B9. Señalo la celda de B9. H29. Cerramos paréntesis y Enter. Y me devuelve mayo. Quiere decir que indirecto es una función, valga la redundancia, indirecta que enfoca a otra celda que tiene la referencia